Agradecerle muchísimo a Edith Méndez Aguazzi, integrante del colectivo Mujer y Utopía, que nos permitiera llevar a cabo esta charla. Edith, buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya hace unos minutos mi compañero Fabián Robles habló acerca pues de este rechazo, de este repudio que va en aumento hacia lo que es la pues otros 4 años de la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese organismo. Sí, Edgar, pues como lo compartimos en nuestras redes, como estuvimos dialogando con otras compañeras locales y compartiendo también el contexto que se vive en nuestro estado a nivel nacional con las redes que formamos parte, con otras organizaciones con las que hemos venido colaborando durante estos años, es preocupante el contexto que se vive respecto de este órgano autónomo, que el fin de este organismo pues es el de proteger los derechos humanos de todas las personas, el de velar por la garantía y sobre todo el dar un seguimiento a cómo las instituciones están llevando a cabo las acciones para la protección, garantía y respeto de los derechos de todas y de todos. Sin embargo, no lo vimos. En primera, nos preocupan dos cosas, ¿no? La primera es que se reelige a una persona para la presidencia que no demostró realmente un interés claro, una agenda clara sobre cómo darían seguimiento a la protección de los derechos humanos, a observar cómo es que se llevan a cabo las violaciones graves a los derechos de todas las personas, pero que además también no solo cómo fue este desarrollo durante estos 4 años de una persona que es reelecta, sino el proceso mismo que se lleva a cabo desde el Congreso del Estado, ¿no? Que tendría que tener un mecanismo y metodologías que sean públicas, que sean abiertas, que haya participación también de la ciudadanía, y no lo hubo, y eso es algo que también nos llama la atención, porque ni para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero tampoco para el Consejo Consultivo, ¿no? Y en ambos casos, tanto de la presidencia como del Consejo Consultivo, su administración realmente dejó mucho que desear. Edith, en este sentido, y después de conocer el posicionamiento que ustedes hicieron público el día de ayer, ¿cuáles fueron las principales demandas o recomendaciones, tanto de víctimas como de organizaciones civiles, que no fueron atendidas durante la anterior gestión de la actual presidenta? Bueno, al menos desde nuestra mirada que trabajamos principalmente por la defensa de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes, pero también compañeras que son parte de población LGBT y de otros derechos, lo que observamos es que no existió realmente un trabajo para emitir recomendaciones, por ejemplo, a violaciones o obstaculizaciones que viven las familias víctimas de feminicidio, que viven las familias víctimas de desapariciones, ¿no? Los crímenes de odio contra la población LGBT. No encontramos realmente que haya ejercido acciones para observar el cómo se estaba dando el acompañamiento, para escuchar a las víctimas, a las familias. Hay personas que se han expresado en que han buscado asistencia, han buscado información, asesoría o algún acercamiento para llevar a cabo algún proceso o para desbloquear alguna obstaculización institucional. Sin embargo, la respuesta pues ha sido nula, ¿no? Pero, por ejemplo, en este sentido, estamos hablando de 12 recomendaciones a lo largo de 4 años. Y que, por ejemplo, una de estas recomendaciones tiene que ver con las represiones del 8 de marzo de 2022, en el que hubo una represión violenta contra las mujeres que marchamos ese día, y sin embargo la recomendación también, si la observamos, no cuenta realmente con acciones hacia el gobierno, hacia un gobierno violento para prevenir o evitar estas conductas violentas. Pero además menciona prácticamente que no hubo violencia, ¿no? Cuando hay evidencias de videos, de fotografías, de sociedad civil, de los mismos medios de comunicación, porque no existe, no tuvo mecanismos para observar este hecho, y lo único que hizo para realizar esa recomendación
fue tomar en cuenta los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que evidentemente son quienes estuvieron violentando. Hubo una desaparición forzada de compañeras que estuvieron desaparecidas por parte de las autoridades durante la noche, ¿no? Del 8 y 9 de marzo. Y esto, por ejemplo, tampoco lo evidencia. Entonces, realmente, aun cuando existen estas recomendaciones, que son pocas, ¿no? Que muchas no responden realmente a los contextos de violaciones de derechos humanos, además no son claras, no ayudan realmente para evitar estas violaciones. Edith, ¿crees que sea indispensable iniciar una revisión más amplia sobre la función, pues, en este caso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, deben existir criterios para poder evaluar el desempeño, aun cuando es un organismo autónomo, en la misma línea que hemos exigido hacia las instituciones, que existan evaluaciones y seguimiento, porque su actuar tiene mucho impacto en cómo vivimos los derechos humanos las personas, ¿no? Todas las personas en el Estado. En otros estados, por ejemplo, ya también se han realizado estos ejercicios desde sociedad civil. Justo hace unos meses, por ejemplo, otra de las organizaciones compañeras del colectivo, el Centro ProDH de la Ciudad de México, también presentaba un informe sobre cómo fue la administración de este organismo en la Ciudad de México, porque justo, insisto, el objetivo de estos organismos no se está cumpliendo. Muchas veces se está observando más bien que existe una colusión, o pareciera que se está trabajando en favor de un gobierno que está violentando derechos, que no los está garantizando, que su actuar tiene que ver más con la obstaculización a la vivencia plena de estos derechos, y que además suman a la impunidad, ¿no? Una de las cosas que también observamos es la corrupción y la impunidad, y un organismo como este tendría que estar dirigiendo sus esfuerzos, su agenda hacia la ciudadanía, hacia la protección de nuestros derechos, y evidentemente hace falta, primero, que se establezcan criterios de evaluación, que existan acciones en sí mismas que evalúen el desempeño de todas las personas que están al frente de esta institución. Edith, ¿cómo está? Les saluda Fabián Robles de este lado del estudio aquí en Objetivo AM. Les saludo con gusto. Preguntarle también, pues, es evidente, además, la relación, la cercanía que tiene Jacqueline Ordóñez con la gobernadora, un tema que también ha sido, pues, sumamente cuestionado por organizaciones, por activistas, y precisamente porque por esa cercanía, pues, ella no hace lo que tiene que hacer. Incluso ha sido cuestionada también Jacqueline Ordóñez por estar más en actos de la gobernadora que dedicándose a la actividad para la cual pues resultó electa, y eso se traduce en el reducido número de recomendaciones. Sí, esto es algo que también compartimos y mencionamos en este pronunciamiento, porque evidentemente preocupa que las relaciones que existen entre titulares de las diferentes instancias tenga un impacto negativo para el desempeño de sus funciones. No, en realidad no tendría que tener, pero de primera se reelige no solamente a una persona que tiene cercana relación con la gobernadora o con una autoridad de alto nivel, sino que además tiene una recomendación hecha por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y este fue uno de los puntos que hace 4 años, en el proceso de elección, cuando hubo participación de sociedad civil, colocamos sobre la mesa también, porque de entrada ya no cumple con los requisitos que están establecidos en el perfil, en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y una vez más se pasó por alto esta recomendación, pero además también, como lo mencionan, sí la relación, pero sobre todo cómo se desempeñó. Y entonces lo que nos preguntamos es cuáles son los mecanismos y la metodología que estableció esta comisión del Congreso del Estado para evaluar a las personas candidatas y elegir a la mejor representante, que evidentemente por su desempeño, por su contexto, no es otra vez Jacqueline. Y también, Edith, bueno, pues muestra de todo esto es con casos, digamos, pues emblemáticos, que incluso, bueno, distintas organizaciones han acompañado. Usted refería hace un rato el caso del Centro ProDH, ¿no? Bueno, pues estuvo a cargo del caso de Keren, pero también está el caso de Pedro, el inocente de Guanajuato. Y bueno, pues ahí no vemos precisamente el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al contrario, lo que vemos es una indolencia total.
Sí, durante estos últimos 3 años que se han estado acompañando a la familia de Keren y en su proceso, justo una de las reflexiones que hacíamos con los compañeros, con el equipo del PRODH, es que de las acciones públicas que se hicieron, si bien quizá no hubo algún acercamiento directo, pues por cómo estaba trabajando el equipo del PRODH, la estrategia, sin embargo, las acciones fueron públicas, las convocatorias fueron públicas para que se presentaran y en ninguno de estos momentos, ni el Consejo Consultivo, ni la presidencia de la comisión, ni nadie de este organismo se pronunció ni se acercó nunca con ninguna de nosotras para poder brindar algún tipo de acompañamiento, de observancia o algo que necesitaran. Sin embargo, posterior a la liberación, a que se logró la liberación de Keren, hizo una publicación, Jacqueline, en que ofrecía el apoyo a Keren o a Pedro precisamente cuando ya habían sido liberados ambos y que evidentemente tenía un fin político porque pues ya se veía que estaba buscando la reelección, ¿no? Entonces, es lamentable que en estas condiciones se utilicen estos casos que son lamentables, que son graves y que durante su proceso que estuvo de encarcelamiento nunca vimos ninguna acción clara, ¿no? Ni siquiera un acercamiento. Y eso es preocupante porque entonces se ve un uso de estos casos. Sin duda alguna. Bueno, de mi parte, solamente preguntarle, hacerle esta última pregunta. No tiene nada que ver con la reelección de Jacqueline Martínez, sino más bien con los resultados de la elección del pasado domingo, la elección judicial. Y bueno, pues ahí llama la atención que pues ganan precisamente quienes quiere la gobernadora, pero hay un tema que en lo personal pues sí me llama mucho la atención porque ahorita revisando se confirma el triunfo de Alfredo Pérez Águila como pues juez del sistema tradicional penal y especializado en administración de justicia para adolescentes, el exchofer de la gobernadora, una persona pues que llega sin experiencia, obviamente con el madrinazgo del actual titular del Poder Ejecutivo. Un asunto que también pues tiene que llamar la atención y bueno, sobre todo pues ha habido también pronunciamientos de organizaciones de activistas en contra pues de que gente como él, sin experiencia alguna, solo por el madrinazgo de un personaje político, pueda llegar a un cargo de tan alta responsabilidad. Sí, Fabián, también este ejercicio que acabamos de vivir el fin de semana a nivel nacional y que, bueno, a diferencia de como lo han mencionado algunas autoridades estatales, no es la primera vez que sucede en el mundo. Hay otros países que han llevado a cabo elecciones de esta manera para el Poder Judicial. Y algo que sí observamos y que mencionamos también, lo hemos hecho público, es que el Poder Judicial sí necesitaba una modificación, ¿no? Requiere de muchos ajustes realmente para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a sus familias. Esta no era la forma, ¿no? Había una oportunidad realmente para que el Estado federal pudiera manejar estas acciones o estas propuestas realmente para que se pudiera vivir un cambio en México, pero lo hemos visto que en todo el país se denunciaron perfiles que no contaban con el mínimo de experiencia, que tenían nexos con otros grupos, no solamente con autoridades, y en Tlaxcala lo vimos, que muchas de estas candidaturas estaban impuestas realmente, y tiene que ver con una búsqueda del poder absoluto de quienes hoy tienen o gobiernan nuestro país y nuestro estado. Y personajes como este, lo que preocupa realmente es que si de por sí teníamos niveles de impunidad y de corrupción en Tlaxcala bastante altos, en el caso de feminicidios, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, de violaciones graves a derechos humanos precisamente, pues existe un nivel de impunidad bastante alto, ¿no? Y ahora con personas que no conocen qué es el proceso del Poder Judicial, que no conocen estos procedimientos, ni siquiera lo administrativo, nos vamos a enfrentar con un tema grave de impunidad, de violaciones a derechos humanos, de procedimientos quizás más lentos, pero además es preocupante lo que se está buscando desde un partido, ¿no? Porque además son acciones partidistas y que tendríamos que dejar de lado quizás los colores que tenga cada persona para poder hacer un análisis más profundo, porque evidentemente tiene impactos para todas las personas, no solamente para quienes en algún momento tengan que enfrentar estos procedimientos. No es solo este personaje, hay muchas otras personas más
que en su perfil no demuestran ningún tipo de conocimiento y de experiencia. Desde sociedad civil, una de las tareas que tenemos claras es estar permanentemente en la observación, haciendo acciones también que no permitan que haya más injusticia. Evidentemente es una tarea mucho más compleja, pero tendremos que estar mirando también qué otras acciones podemos emprender para no permitir que personajes como estos tengan en sus manos la justicia de las víctimas, que además también viven violencia por parte de las instituciones, ¿no? Y esto pues agrava la situación, o puede agravar más la situación que estamos enfrentando en nuestro estado. Pues Edith, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos, queremos agradecer y obviamente pues que en otros momentos podamos seguir abordando temas de esta naturaleza. Muchas gracias, Edgar, quedamos nosotras atentas y pues agradecemos también estos espacios porque necesitamos colocar sobre la mesa y sobre nuestra agenda pública cuáles son las realidades que estamos enfrentando con información que sea real y que no sea engañosa, ¿no? Eso es importante. También agradecemos siempre a los medios de comunicación estos espacios. Por supuesto, muchísimas gracias, estamos en contacto, excelente día. Un abrazo, Edgar, Fabián, hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues ahí está estos dichos